Bueno, vamos a empezar. Es cierto que faltan algunas personas que se encuentran saliendo ya de los talleres y dirigiéndose hacia aquí, pero vamos a empezar ya la cuarta mesa de debate. Vamos a hablar de normativa y de legislación para conocer y darnos cuenta hasta qué punto es importante para trazar el futuro de los municipios e incluso para asegurar su supervivencia, eso sí, siempre que se legisle mirando hacia ellos. Eso es precisamente lo que pide Carmela Silva, una de las ponentes que va a hablarnos a lo largo de esta mesa redonda. Ella es presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra y pide a las administraciones, tanto de las comunidades autónomas como de las estatales, que tengan en cuenta la necesidad de las entidades locales y que se garantice mediante las leyes los servicios públicos en todo el territorio. En la misma línea nos va a hablar Judith Flórez. Ella es directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias y también ha trabajado dentro de esta organización, dentro de su comité de despoblación, y para ver también hasta qué punto las leyes son importantes para dar la vuelta a esta lacra que nos ocupa y que es el eje central de este congreso, va a hablarnos Antoni Such. Él es el director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana. Es una comunidad que en estos momentos cuenta con 72 municipios que se encuentran al borde de la despoblación y acaban de aprobar una agenda antidespoblación. Queremos conocer cuáles son los ejes y las líneas maestras de esa agenda y nos lo va a contar también aquí en esta mesa de debate que comienza ya, que dirige Francisco Boya, es presidente de la Asociación Española de Municipios de Montaña, Esmontañas. Agrupan actualmente a 263 municipios y nacieron en el año 2013 con dos razones de ser muy concretas que son muy evocadoras y elocuentes para comenzar esta mesa. Una es luchar contra la despoblación y otra contra el olvido de las administraciones públicas. Sí, buenas tardes a todos. Agradecer, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, a la Federación Española de Municipios que hoy estemos aquí con este apasionante debate, también a la Diputación de Huesca que nos haya acogido y a la ciudad de Huesca para mantener este debate y estas reflexiones en torno a un tema tan trascendente, ¿no? A estas alturas se ha dicho ya mucho de lo que se puede aportar alrededor de la despoblación, pero es cierto que seguramente lo que necesitamos ahora y en esta mesa vamos a intentar hacerlo es sobre todo concretar, ¿no? Bueno, y delante de todo este panorama, ¿qué podemos hacer? Eso nos planteamos un día comiendo con el presidente Marcelino en el Senado, ¿verdad? Que estábamos dándole vueltas al tema de las montañas y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿No? Y es verdad que, ¿qué hacemos? Pues arremangarnos y ponernos manos a la obra, ¿verdad? Y de ahí nació Esmontañas después de conseguir en un momento de mayorías absolutas en el Senado, de conseguir poner en marcha una que ya se ha comentado, una comisión de estudio sobre la situación de despoblación de las montañas, y a partir de ahí con un grupo de alcaldes dije, bueno, es que lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie, por tanto este palabrejo que ahora se dice tanto, ¿no? Nos tenemos que empoderar y empezar a hablar de lo nuestro. Por tanto, en esta mesa vamos a hablar efectivamente de legislación, vamos a ver qué cosas se pueden hacer, qué han hecho en otros países para salir de la situación en la que nos encontramos nosotros, por qué en Francia, en Italia, donde se acaba de aprobar una interesantísima ley sobre las zonas de montaña y sobre los municipios de menos de 5.000 habitantes, por qué en estos países se está resolviendo este problema y por qué nosotros no conseguimos resolverlo. Yo creo que en esta mesa, en este debate, vamos a descubrir que sí, que hay algunas cosas que se pueden hacer, algunas cosas respecto de la fiscalidad que pueden mejorar notablemente la situación de las zonas de montaña muy especialmente, pero en general en todas aquellas zonas donde hay el problema, donde existe este problema de la despoblación. Y en definitiva yo creo transmitiros a vosotros y para que podamos debatirlo entre todos, entender una cosa que el otro día en el congreso que hizo Esmontañas en Potes nos decía Enrico Borgi, un italiano, presidente del Uncemonte, y nos decía, claro, Italia es un país muy desvertebrado desde el punto de vista institucional, no tiene Estado. Pero es verdad que la convicción de los alcaldes y de los habitantes de las zonas de montaña
les llevó a convencer al presidente Letta a irse a un pueblo muy pequeñito para hacer entender al conjunto de la nación lo trascendente que resultaban los municipios de montaña y el mundo rural para el conjunto de Italia, ¿no? Y por tanto, esta idea de concretar en lo pequeño todo aquello que es trascendente es lo que debemos intentar llevar al ámbito legislativo. Las bases ya las tenemos. En el año 82 España hizo una ley para la agricultura de montaña. Ya hizo una ley en la que cuando uno la lee entiende que el legislador tenía presente el artículo 130.2 de la Constitución en el que dice que se debe tener un trato especial con estas zonas, ¿no? Y en el 2007 hicimos otra ley. Entonces, la cuestión en este momento que debemos plantearnos es si realmente la solución de nuestros problemas pasa por un nuevo marco legislativo. Yo creo, sinceramente, que sí. ¿Por qué? Porque en la singularización está la clave de obtener resultados nuevos. No podemos, es decir, si tenemos un problema que no hemos resuelto hasta ahora, evidentemente, si seguimos haciendo lo mismo no lo vamos a resolver. Algunas cosas tienen que cambiar. Y por tanto, como he dicho, como tenemos pistas importantes de lo que ha sucedido en otros países que tienen leyes desde hace mucho tiempo atrás, Francia la tiene desde los años 70, Italia la tenía pero la acaba de reformar, Francia también ha hecho la reforma pertinente, insisto, creo que ese es un camino que debemos explorar porque ya se ha apuntado aquí y también lo haremos en esta mesa, algunas de las soluciones de encontrar nuevas fórmulas para prestar servicios públicos en nuestros pequeños pueblos del mundo rural o de la montaña requieren modificar normativas. Claro que sí, porque efectivamente tener una escuela infantil en un municipio pequeño con los parámetros de ciudades de 20.000 habitantes, pues a los alcaldes no les cuadran los números. Y pequeñas empresas que tienen que instalarse en el mundo rural y que tienen efectivamente los inconvenientes que tiene el mundo rural, además de la periferia y del problema geográfico y del problema climatológico y del problema de la comunicación, evidentemente no puede tener los mismos resultados que una empresa que está en el área metropolitana de Barcelona. Marcelino apuntaba algunas cuestiones relativas a Cataluña y yo le decía, aún te has olvidado de un dato importante. En Cataluña el 92% de la actividad económica pasa en el área metropolitana de Barcelona. De alguna manera tenemos que impulsar por el territorio una actividad económica que al final resuelva el problema más grave de la despoblación, que es el acceso a un puesto de trabajo, a poder construir un proyecto vital para los jóvenes y para todas aquellas personas que quieren seguir viviendo, porque es una decisión personal seguir viviendo en el mundo rural o en un pequeño pueblo de montaña, ¿no? Y por tanto, en esta mesa vamos a abordar esta cuestión. Yo creo que hoy, en la mesa anterior, se ha hablado del relato, que es muy importante, ¿no? De pasar del pesimismo al optimismo, de ser capaces de desconstruir ese relato negro que teníamos del mundo rural, lanzar nuestras propias propuestas, ser capaces de empoderarnos, de saber lo que queremos y de exigirle, en este caso, que es de lo que va esta mesa, al mundo legislativo, que queremos los instrumentos para salir al paso de nuestros problemas, que necesitamos esos instrumentos. Y por tanto, desde este punto de vista, yo tengo la enorme satisfacción de presentaros, en primer lugar, a doña Carmela Silva, que es presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, una persona que tiene una amplia experiencia en la gestión en el mundo local y que nos va a aportar también su punto de vista sobre esta perspectiva. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la Diputación de Huesca por organizar este segundo Congreso Nacional de Despoblación en el Mundo Rural. Quiero poner en valor algo muy importante y es que era necesario que alguna institución asumiera el liderazgo de ponerse a hablar en serio y en concreto ya sobre un problema que
cansados y ya y cansadas de decir que es muy grave y que no solamente afecta a una parte muy importante del territorio, que es el mundo rural, sino que también afecta al mundo urbano, tomara la decisión de liderar que se convierta de verdad en una prioridad política, que de verdad esté en la agenda política, que de verdad seamos capaces de que con ese liderazgo, ser capaces de que llegue esta demanda al conjunto de la sociedad en nuestro país y que lo sintamos todos y todas como algo que tenemos que desarrollar, por lo que tenemos que apostar y, por lo tanto, ejercer presión sobre aquellos y aquellas que tienen capacidad para decidir. Y esto lo ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias, al lado de presidentes y presidentas de las diputaciones en España, de los municipios que llevan mucho tiempo luchando, que llevan mucho tiempo analizando, que llevan mucho tiempo estudiando, que llevan mucho tiempo proponiendo. Pero hacía falta que alguien se tomara muy en serio que esto tiene que estar liderado y tiene que estar liderado en serio. Solamente lo que tiene un liderazgo claro es capaz de instaurarse en la sociedad como algo de verdad prioritario. Lo decía esta mañana Marcelino. No es cierto, y tampoco tenemos que ser complacientes, no es cierto que sea hoy ya una prioridad en la agenda política en España el despoblamiento del mundo rural. Sí es cierto que desde la Federación Española de Municipios y Provincias, al lado de diputaciones y gobiernos locales, hemos sido capaces de obligar al Gobierno de España, al Gobierno del Estado y también de las comunidades autónomas a que tengan que establecer marcos en los que se empieza a hablar de una posible estrategia. Pero también tenemos que partir de donde estamos, y estamos ahí, en el marco de establecer una posible estrategia. Y tenemos que dar pasos adelante y tenemos ya que comenzar a marcar una hoja de ruta clara, con medidas y con propuestas. Hoy en esta mesa vamos a hablar del ámbito de la legislación y, evidentemente, aquello que no se legisla, que no tiene carácter normativo y, por lo tanto, de obligar a actuar, pues se queda en meros gestos que están muy bien y podemos hablar de suma de voluntades, pero podrán pasar 10 años, 15, 20 más y seguiremos con la suma de voluntades. Y yo creo que ya no es ese momento, es el momento de tomar decisiones que tienen que empezar por la Unión Europea. Y es cierto que se está avanzando y que en este momento los países del sur se están uniendo y creando alianzas para que en la próxima estrategia 2020 la despoblación en el medio rural también sea una línea estratégica de la Unión Europea. Pero no podemos perder esa visión y tenemos que estar presionando y lo tenemos que hacer desde ya, porque los países del norte tienen intereses distintos, divergentes y están ya orientando esa estrategia para que los fondos respondan a sus intereses. Y nosotros tenemos que estar muy alerta y hay que crear esas sinergias especialmente con los países del sur y con aquellos otros países de la Unión Europea que también tienen problemas de despoblación. Y, por lo tanto, esa tiene que ser una línea estratégica de actuación liderada, repito, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, diputaciones y municipios. Porque como no lo lideremos nosotros, se quedará todo lo demás en política de gestos. Y política de gestos de verdad y con toda claridad y con contenido amable, pero con una profunda convicción, ya no es el momento de gestos, es el momento de hechos. Una vez que tenemos el marco europeo delimitado y es que tenemos que tejer esas estrategias y esas alianzas para que se cuente con nuestras reclamaciones en esa estrategia 2020, está el Estado español, que debería ser el que liderara un proyecto de ordenación del territorio donde la despoblación del medio rural debería ser una línea estratégica. Y, por lo tanto, nosotros, las entidades locales, el mundo local, hemos de exigirle al Gobierno que queremos una estrategia ya y que queremos los objetivos
claramente delimitados. Y ciertamente había una ley que se aprobó en el 2007, que parece que no existió nunca, pero sí que existió y existe, que es la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Por lo tanto, no acabamos de inventar hace 6 meses un proyecto de dar respuesta al mundo rural. En el 2007 se concretó en una ley, en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que por lo tanto tenemos un marco que seguramente habrá que mejorar, que habrá que ampliar. Habrá que partir también de un concepto, y es que no todo el mundo rural es igual, que sí que tiene problemas comunes, pero que tiene diferencias también sustanciales. No tienen la misma problemática ni las mismas necesidades los municipios de montaña que los municipios claramente agrarios o ganaderos, o de las distintas comunidades que también están afectados por cuestiones climatológicas, orográficas, históricas, culturales, etcétera. Por lo tanto, hay un marco común, pero también tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad. Y eso debe estar en una ley ad hoc. Claro que sí, lo que no está normativizado no existe, se queda en discursos, se queda en palabras, se queda en gestos. Por lo tanto, una ley, esta ley que se podría modificar porque hay un marco ya que aparte partió de un gran debate y que tiene unos principios muy claros que siguen siendo y siguen estando actualizados. Inmediatamente después las comunidades autónomas deben adaptar esa legislación a nivel que tenemos que exigir a las realidades particulares de cada una de nuestras comunidades, porque también ahí hay grandes heterogeneidades. Por lo tanto, también ordenación del territorio desde las comunidades autónomas, que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Y después, inmediatamente, por supuesto, las administraciones locales, las entidades locales, diputaciones y municipios, que tienen que jugar un papel protagonista. No podemos seguir siendo menores de edad, como se hablaba esta mañana. Tenemos que tener capacidad de gestión, tenemos que gestionar recursos que han de venir derivados del Estado y de las comunidades autónomas y que tenemos que gestionar nosotros. Ya está bien de dar respuestas a competencias que no son de las entidades locales, con recursos de las entidades locales, porque no vamos a arreglar el problema así. Europa, Estado, comunidades autónomas, entidades locales gestionando recursos, leyes que tienen que tener financiación. Y eso también tiene que ser otra reclamación muy clara. Y tiene que ser una financiación concreta. Concreta. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Debemos ser estrictos con el tiempo. Y ahora le doy la palabra a Antoni Such, director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana, para hablarnos de la agenda y de la estrategia que tiene la Comunidad Valenciana contra la despoblación. Sí, muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Quiero agradecer de verdad la invitación que me han cursado tanto desde la Diputación Provincial de Huesca como la Federación Española de Municipios y Provincias para poder participar aquí con todos vosotros y sobre todo para poder narrar o relatar lo que es el trabajo que desde el Gobierno de la Generalitat Valenciana estamos desarrollando con el objetivo de atacar este grave problema que estamos sufriendo en muchas comunidades autónomas, muchos territorios, como es la despoblación de nuestros municipios. Hace escasamente 6 meses, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, reunió a un equipo de colaboradores a fin de empezar a trabajar lo que era una estrategia. Como decía Carmela antes, empezar a trabajar una estrategia que estamos plasmando a través de lo que es el programa Avant, que es la Agenda Valenciana Antidespoblament. Esta agenda que estamos poniendo en marcha inicialmente trabaja sobre textos legislativos, porque yo coincido contigo, Carmela, de que o legislamos y atacamos el problema con leyes que puedan favorecer el objetivo que nos hemos marcado, como es el tema de atacar la despoblación, o realmente estamos haciendo siempre lo mismo y es
hablar, hablar, hablar y reconocer que la situación está mal y que no hay medios ni recursos para poder hacerlo. Hay que pasar efectivamente de las palabras a los hechos y eso es lo que pretendemos, ¿no?, desde la Generalitat Valenciana. Por tanto, hemos puesto ya en marcha lo que es la Comisión Interdepartamental. Todos los departamentos de la Generalitat Valenciana están dentro de esta comisión. Vamos a poner encima de la mesa la totalidad de recursos que se puedan utilizar a fin de trabajar la agenda antidespoblamiento y a la vez con el criterio fundamental de que vamos a tratar de forma desigual a los desiguales. Es decir, sabemos del problema, lo tenemos detectado, sabemos qué municipios, qué áreas están sumamente afectadas por el riesgo de despoblación y, por tanto, una vez hecho el análisis, que vamos a ahondar mucho más en el análisis, evidentemente, pero una vez conocemos cuál es el problema real, lo que tenemos que hacer es poner medios, ¿no? En este sentido, estamos trabajando una serie de iniciativas. En primer lugar, dotar a los municipios en riesgo de despoblación de lo que es el estatuto de municipio para poder hacer políticas distintas, diferenciadas, por tanto, tratarlos de forma diferente a la mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana y que puedan favorecer la consecución de los objetivos. Por tanto, dotarlos de un estatuto propio a estos municipios. Hay que decir que de los 72 municipios que tenemos detectados, que son de menos de 1.000 habitantes en la Comunidad Valenciana y que en los últimos 30 años hayan disminuido al menos un 10% en la población, estos 72 municipios prácticamente son alrededor de 22.000 habitantes. Es decir, en este sentido sabemos que el problema es un problema que está muy delimitado, pero que hay que atacarlo y hay que trabajarlo. Pues la estrategia consiste, por tanto, en poner en común los recursos, en dotar del estatuto a los propios municipios y a la vez también el proceder a plantear acciones y medidas legislativas. Y medidas legislativas que van a ir de forma muy distinta, porque no todos tienen efectivamente el mismo problema. Hay problema de demografía, pero no hay problema económico en algunos. En otros hay problemas de conectividad y de transporte, pero no son zonas deprimidas. Otras sí que son zonas deprimidas, encima no tienen conectividad ni transporte y tienen muy mala calidad sanitaria o educativa. Es decir, hay zonas que son muy distintas y que, por tanto, hay que abordarlo de forma distinta. Así como que las estrategias y las políticas no pueden ir destinadas a los municipios, sino que tienen que ir a favorecer el desarrollo económico de áreas en conjunto, es decir, de áreas o comarcas o zonas territoriales, de forma que se puedan favorecer un grupo o un buen número de los municipios. Esto es lo que estamos trabajando fundamentalmente, a la vez que iniciativas legislativas que muy brevemente os paso a detallar así muy someramente, como es un proyecto de ley antidespoblación en la Comunidad Valenciana que va a versar fundamentalmente con medidas fiscales, fundamentalmente el tramo autonómico del impuesto a la renta de las personas físicas, exenciones de tasas, alrededor de 50 medidas fiscales que se pueden abordar con exenciones de tasas que en estos momentos están en vigor y que se están pagando, modificaciones de la legislación urbanística a fin de no poner las mismas trabas urbanísticas en los municipios pequeños que pueden desarrollar económicamente de una forma muy rápida su propio territorio, ponerle las mismas trabas medioambientales, burocráticas que en estos momentos estamos sufriendo en lo que es el desarrollo de las estrategias económicas y la implantación de empresas en muchos de estos territorios, ¿no? Es decir, una serie de medidas legislativas, de modificaciones, de responsabilidad social, modificación de la ley de régimen local valenciana, etcétera, etcétera, que vamos a poner en una mesa, en un paquete global y que vamos a establecer medidas. Pero todo esto también tiene que ir, aparte, lo que definía yo antes como la estrategia de áreas. Estrategia de áreas que es fundamentalmente de recursos de conectividad, de transportes, de recursos sanitarios, de recursos educativos, de recursos sociales, ¿no? Nosotros muchas veces nos regimos por ratios muy definidas, es decir, tantos alumnos, escuela, si no hay tantos alumnos no hay escuela.
pues la verdad es que no hay que trabajar en este tipo de desigualdades, no hay que trabajar como si fueras uno más, uno igual, ¿no? Sino que tienes que abordarlo de forma desigual. Y, por tanto, tienes que hacer un esfuerzo económico que suponga que estos municipios valga la pena realmente vivir en ellos. Y lo que nosotros estamos tratando o vamos a intentar conseguir es que haya una cierta calidad de vida en la vida de nuestros pueblos, en nuestros municipios, y evitar que se produzca el problema que en estos momentos tenemos encima de la mesa, como es la despoblación. Deciros que esto es fundamental, sobre todo porque los municipios de interior, los municipios pequeños, están muchos de ellos en las montañas, están trabajando y sobre todo que son fundamentales para el mantenimiento de nuestro medio ambiente, de la calidad medioambiental de nuestras comarcas, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque esto hay que seguir manteniéndolo. No podemos renunciar a seguir apoyando de verdad lo que son recursos turísticos, culturales, artísticos que tienen nuestros municipios pequeños de interior y, sobre todo, ayudarles a que, a través de economía también de montaña, pueda haber una cierta calidad de vida en estos municipios. Esto es lo que conforma en su totalidad, en su globalidad, lo que es la estrategia AVANT que estamos poniendo en marcha y esperemos que, si es posible, en el primer semestre del año 18 podamos tener ya un texto legal que pueda abordar estas circunstancias. Muchas gracias. Gracias, Antoni. Y ahora doy la palabra a Judith Flores Paredes, que es la Directora General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEM. Muchas gracias, Paco. Gracias a los compañeros de mesa que me acompañan en la jornada y sobre todo al auditorio por vuestra capacidad de resistencia. Es una jornada intensa, interesante, pero son horas realmente pesadas y os agradezco especialmente vuestra permanencia en el auditorio. Decía el director de la mesa, decía Paco, si es necesario que contemos con un marco legislativo de lucha contra la despoblación. Indudablemente sí. Cualquier marco legislativo, indudablemente no. Un informe reciente del Parlamento Europeo, publicado en el briefing de septiembre del pasado año, de 2016, dice literalmente lo siguiente. Es insuficiente el apoyo otorgado a las zonas escasamente pobladas y a las regiones con baja densidad de población. La Unión Europea, en su política en la lucha contra los retos demográficos, ha adolecido de una ausencia de reconocimiento de estas situaciones, una ausencia del marco jurídico de protección suficiente y una ausencia de financiación que pudiera paliar la situación. Es decir, estamos en un momento donde la arquitectura legislativa europea no acompaña a los problemas que queremos enfrentar para solucionar y para paliar el reto demográfico. Y es curioso porque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la norma básica, la norma constitucional de la Unión, sí reconoce una especial atención, un especial tratamiento para las zonas escasamente pobladas o aquellas zonas que sufren o adolecen de una densidad de población tan baja. Lo que ocurre que donde ha fallado nuestra posición como Reino de España, como país ante la Unión Europea, ante el Tratado, es que no hemos sabido negociar, a diferencia de lo que ha ocurrido con las regiones septentrionales en 1994, la situación que venían sufriendo. Con lo cual, el marco normativo europeo existe, pero no acompaña. Es necesario, por lo tanto, revisarlo e incluso ya me atrevería a decir auditarlo. Es necesario establecer una tabla de vigencias que puedan paliar estas situaciones de las regiones desfavorecidas desde el punto de vista demográfico y que afectan fundamentalmente a nuestro país, pero también a otras regiones del sur de Europa y también del centro de Europa, muy localizadas principalmente en la zona eslovena y en la zona del centro de Alemania. Si consiguiéramos que se auditara la vigencia del derecho europeo y que así nos acompañara, a continuación tendríamos que exigir una técnica legislativa mejorada y mejor en la transposición del derecho europeo. Es necesario armonizar nuestras directivas y nuestros reglamentos. No es posible que las mismas circunstancias que viven nuestras zonas de montaña, nuestras zonas despobladas, como las viven al otro lado de la frontera, aquí cerca, 70 kilómetros, tengan una diferencia de trato, por ejemplo, en la venta directa de los productos.
Y eso que la buena noticia estos días es que en Aragón se está trabajando en una inminente puesta en aplicación y en vigor de esta legislación. Con lo cual, la Unión Europea debe ser consciente, sobre todo en la nueva estrategia 2020-2030, que es necesario actualizar el marco legislativo contra la despoblación y, además de actualizarlo, tiene que armonizarlo con criterios semejantes y unitarios para todos. Pero ¿qué ocurre en nuestra legislación? Si descendemos el nivel territorial del ámbito legislativo, la legislación española, y decía Toni ahora una cuestión muy interesante que tomé buena nota de ella para estar pendiente, estamos asistiendo a una legislación sectorial demasiado dispersa a mi juicio. Las comunidades autónomas tienen competencia en aquellas materias que pueden ayudar a la mejora de la ordenación territorial y, por supuesto, de la ordenación poblacional. Lo que ocurre es que probablemente también adolecemos del mismo problema y del mismo déficit de armonización que comentaba para el derecho europeo. Quiere decir con esto que la legislación autonómica es plural, es dispersa, está haciendo unos esfuerzos realmente muy interesantes, pero se necesita que nuevamente se unifique. Y esto nada más que se puede hacer a través de una legislación básica estatal. Nuestras Cortes, nuestros parlamentarios tienen que ser conscientes de la necesidad, como decía Carmela, de crear aquello que no existe, el producto legislativo que nos dé la cobertura y la seguridad suficiente para que todos al menos podamos ir en una dirección más o menos única y más o menos unitaria. Porque para los poderes locales y las entidades locales esto es básico, es fundamental. Que podamos tener una legislación básica estatal, una legislación armonizada, es el único instrumento que nos puede dar cierto mínimo obligatorio en el ámbito de la igualdad y de la cohesión entre los territorios. Con lo cual, yo agradezco y además me alegra mucho que haya iniciativas legislativas en los distintos territorios autonómicos, pero me preocupa que no estén lo suficientemente armonizados entre sí o que produzca desequilibrios territoriales entre nuestras comunidades autónomas y, por lo tanto, también entre nuestras entidades locales. ¿Cuál es la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias? Hoy se adelantaba en la primera de las mesas cómo el documento de acción que elabora la Comisión de Despoblación de la FEN y que va a ser elevada al Gobierno de España introduce hasta 88 medidas. Desde luego no voy a torturaros con desmenuzar cada una de ellas y el impacto legislativo que pueda tener. Pero sí que resumimos y proponemos que sean fundamentalmente las siguientes. Una armonización fiscal y financiera, por lo tanto también presupuestaria. Eso significa que tiene que estar presente el elemento de despoblación en el debate de la nueva reforma de financiación local. Tenemos que introducir el impacto demográfico y las consecuencias que tiene en nuestras memorias legislativas, tanto presupuestarias como no presupuestarias. No tenemos que tenerle miedo desde la legislación a unos conceptos tan graves, a unos términos tan sangrantes como puede ser la despoblación. Entendemos que solamente reconociéndola y dándole visibilidad desde el punto de vista normativo podremos conseguir resultados. Y, por último, pedir que los gobiernos locales tengan, ya no digo potestad legislativa, no voy a lanzar yo aquí una propuesta de reforma constitucional que no sería tal, pero desde luego tenemos que ser agentes y actores principales, no destinatarios finales, de propuestas legislativas que afecten a nuestros intereses. Y el más importante, o uno de ellos ahora mismo, es lograr la suficiente cohesión social entre nuestros territorios, equilibrada, sostenible y, desde luego, garantista de condiciones de igualdad. Y eso solamente puede conseguirse cuando los gobiernos locales tengamos voz, voto, presencia y, además, se nos tome en consideración en aquellos ámbitos donde tienen que dar resultados y respuestas a nuestros problemas, entre ellos también entre nuestros legisladores. Muchas gracias. Muy bien, gracias.
Gracias, Judith. Yo creo que la primera intervención ha sido muy elocuente y hemos visto cómo deberíamos apuntar y resolver el problema, es decir, una actividad legisladora en los diferentes ámbitos institucionales. Yo quisiera proponeros ahora que, es decir, desde esta voluntad legisladora, nos explicarais también cómo veis el marco de esta legislación. Italia, por ejemplo, ha hecho una apuesta por los municipios, legislar desde esta perspectiva municipalista, con un marco general, pero desde esta perspectiva municipalista. Y yo me voy a adelantar también, y me gustaría un comentario vuestro sobre esto, a una cuestión que estoy seguro que muchos de los alcaldes que hay aquí se están planteando, porque nosotros estamos hablando de legislación y hay muchísima crítica sobre el exceso de legislación. Es decir, que fijaros que de alguna manera puede parecer contradictorio, pero no lo es. Tenemos, sobre todo en los ámbitos ambientales, muchos problemas por una simplificación de lo que debería ser una legislación que contemplara el mundo rural con una mirada abierta, y en cambio muchas veces lo que acaba esa legislación es focalizando sobre un aspecto muy concreto del ámbito rural y de la biodiversidad, que acaba condicionando también las actividades y, por tanto, la vida y el desarrollo de estos espacios. Por tanto, a pesar de que parece una contradicción, me gustaría una opinión vuestra sobre esta cuestión. ¿Cómo enfocamos esta tarea legislativa? Si os parece que debe ser un ámbito legislativo general, debemos centrarnos en los municipios, y al mismo tiempo también cómo somos capaces de compatibilizar una legislación que sea eficaz con muchas veces este exceso legislativo, que a veces la culpa la tiene la Unión Europea, también hay que decirlo, pero a la que se han sumado las comunidades autónomas, yo diría, de una forma entusiasta. Carmela. Bueno, yo creo que desde luego lo decía y acababa así, ¿no? Que tenemos que ser actores principales, las entidades locales, los municipios, las diputaciones, a la hora de participar activamente en el desarrollo de ese marco legislativo fundamental, que es absolutamente necesario, y tenemos que hacerlo participando en la redacción desde el principio. Tenemos que ser actores participando, no nos pueden dar una ley elaborada desde otras instancias, porque muchas veces la realidad, pues con toda claridad, no se conoce o se intenta homogeneizar. Somos un país muy heterogéneo, también en lo que tiene que ver con las causas de la despoblación, y por lo tanto se nos tiene que consultar eso en primer lugar. Y después yo creo que en esa ley, que puede ser la reforma de aquella del 7 o una nueva ley, y tenemos también que definirnos con claridad sobre eso, los gestores de las acciones que ahí se contemplen, después de ser consultados el mundo local, tienen que ser gestionadas por ese mundo local. Primero, porque somos más eficientes y lo hemos demostrado, porque conocemos la realidad, porque la vivimos cada día y la gestionamos nosotras y nosotros. Por lo tanto, ¿quién mejor que quien gestiona la realidad en ese mundo rural que sufre esa despoblación? Y luego, y para acabar y para responder a tu segunda orientación en este debate que tenemos ahora, sí hay un exceso de legislación, pero que ha sido una respuesta a la ausencia de una política territorial global en el Estado español, y eso ha obligado a las comunidades autónomas a tener que ir respondiendo a sus realidades. Y, por lo tanto, también las comunidades autónomas han de participar en ese desarrollo legislativo básico que permita armonizar las líneas básicas, que después, además, ellas han de tener también que legislar en sus comunidades. Yo creo que sí, porque las realidades son muy diferentes. Nada tiene que ver la situación del mundo rural en Galicia con el mundo rural en Castilla y León. Tenemos problemas muy similares, pero realidades muy diferentes. Por lo tanto, tiene que haber una coparticipación a la hora de legislar. Y algo que antes no me dio tiempo a decir, tiene que haber esa legislación básica, pero luego tiene que haber un compromiso clarísimo. Cuando se aprueben leyes educativas, en ese pacto de Estado ha de estar contemplado cuáles son las iniciativas educativas
para el mundo rural. Cuando se aprueben medidas de fiscalidad tributarias, exactamente lo mismo, hemos de estar presentes. Cuando se aprueben medidas para vivienda, cuando se aprueben leyes del suelo, el mundo rural tiene que estar presente con respuestas concretas, porque es totalmente diferente la realidad. Nada tiene que ver legislar el mundo urbano de mi ciudad de Vigo con un pueblo de mi provincia agolada, pero también en la política económica, en la de innovación, en la de igualdad, en las políticas de empleo, en las de telecomunicaciones. También esa ley básica ha de obligar a que cuando legislemos, toda la legislación tenga esta mirada transversal del mundo real. Local, perdón, que es el real. Es el real. Gracias, Carmela. Toni. Sí, no, vamos a ver, yo creo que escuchando a Judy lo que estaba planteando, la verdad es que sería el ideal, ¿no? El ideal de tener una legislación armonizada que pudiésemos aplicar con todas las garantías, con recursos económicos suficientes, venidos de los pactos y acuerdos con el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. El problema es que llevamos tiempo, y yo te digo, mira, en la Comunidad Valenciana nunca nadie ha trabajado este tema, nunca. Eso quiere decir nunca. No se han tomado medidas ni se han tomado iniciativas legislativas en el tema de la protección de la despoblación de los municipios afectados, nunca. Claro, ¿qué está pasando? Que en el ámbito del Estado está pasando más de lo mismo. Es decir, toda la legislación que se ha montado en los últimos años, tanto a través de la ley de racionalización como estos cantos al sol que se hacían, ¿no? De vamos a juntar municipios, van a desaparecer municipios, etcétera, etcétera, que se nos dijo hace unos años, pues al final resulta en nada. Lo único que resulta es que intentan maniatar posibilidades de expansión y de actuación autónoma de los municipios a través de someterte al control estricto de las cuentas públicas. Ahora en estos momentos tenemos muchos ayuntamientos que tienen mucho dinero en los bancos y los tienen apalancados en los bancos porque la regla de gasto les impide crecer en sus presupuestos. Tenemos a muchos ayuntamientos que no pueden prestar servicios públicos porque no tienen posibilidad de incrementar el personal porque está sometido a la ley, ¿no? Y todo esto es lo que nos está pasando. A mí me gustaría de verdad que hubiera una legislación que nos posibilitara tratar a los desiguales de forma desigual y hubieran recursos. Por tanto, o bien las administraciones, en este caso la autonómica nuestra, se pone a trabajar en la materia de verdad, o si no podemos perder mucho más tiempo en este tema. Nosotros hemos visto claramente que la situación en estos momentos, más del 20% del territorio, está ocupado por no llegar al 1% de la población en la Comunidad Valenciana. Por tanto, tenemos que abordarlo y tenemos que abordarlo con nuestras posibilidades, que no son en estos momentos las posibilidades del Estado, porque el Estado en esta materia está haciendo bien poco y nosotros tenemos que trabajar. Por tanto, sí, desde la propia Federación Española de Municipios y las diputaciones en su conjunto son capaces de hacer entender esta problemática y esta situación, oye, nos alegraríamos todos muchísimo, pero el problema es que o actúas o mueres. Entonces tienes que actuar. Y nosotros desde la Comunidad Valenciana estamos actuando. Está claro, Toni. Gracias, Judy. Sí, gracias. Yo me refería, Toni, a una cuestión que se está dando. Pero no solamente en esta materia, en otras muchas. Y es la famosa concurrencia de materias, de competencias, el solapamiento de determinadas actuaciones, que a lo mejor eso tendríamos que despejar y sería para otro debate. Fijaros cuál es la consecuencia de la situación que se plantea en esta mesa. Si hay una ausencia o un déficit de legislación estatal. Si las comunidades autónomas, lógicamente en el ámbito de sus competencias estatutarias, legislan sobre la materia, pero lo hacen de forma no armonizada para todo el territorio, ¿quién sufre las consecuencias de esas, digamos, disfunción legislativa? Las entidades locales. Por eso yo insisto en una legislación básica. Una legislación, hay instrumentos, nuestro sistema legislativo, nuestro sistema normativo, empezando por la Constitución, que probablemente tendría que llevar el desarrollo correspondiente con respecto a los gobiernos locales, tiene instrumentos normativos. Lo que ocurre es que hay que ponerlos en marcha y hay que pactarlos. ¿Con quién? Con los territorios, con las comunidades autónomas y con las entidades locales.
Y te referías, Paco, a una experiencia muy interesante de Italia. Conozco la experiencia, además en técnica legislativa es muy interesante, pero ocurre un problema, que nuestra estructura territorial no es la italiana. No tenemos la estructura territorial que tienen los italianos, donde está un Estado, donde están unas regiones con las competencias que tienen y los ayuntamientos o las entidades locales, las comunes, en las que se organizan los municipios italianos. Quiero decir con esto que esa armonización de la que hablaba al principio de mi intervención, de ese establecimiento de criterios mínimos, básicos, obligatorios, que garantice la igualdad de oportunidades entre los territorios y entre los pobladores, es necesaria, es obligada. Ocurre que tiene que hacerla quien tiene la competencia para ello, que es el Estado, negociando con el resto de los elementos territoriales competenciales, las comunidades autónomas y los municipios. Porque la ausencia y las disfunciones de toda esa normativa, como decía al principio de esta segunda parte de mi intervención, la sufrimos los gobiernos locales. Una ausencia de legislación estatal o una legislación comunitaria diversa, distinta, con toda la legitimación, tal y como tenemos nuestro sistema normativo montado, pero produce al final una disfunción en los territorios y en los gobiernos locales, en los territorios municipales. Por eso yo insistía en la necesidad de armonizar nuestra legislación autonómica a la medida que sea posible, de encontrar un punto en común, un espacio muy compartido y que otorgue esa igualdad al territorio y a los pobladores. Y desde luego, en este caso, no escapo a la reflexión que tú hacías, esa responsabilidad mayor y primera es estatal. Gracias, Judith. Yo creo que hemos hecho un repaso a la situación legislativa, a cuál es el escenario en el que nos estamos moviendo en este momento. Vamos a dar muy rápidamente paso a la intervención a vuestras preguntas y a la intervención de los que estáis aquí. Permitidme que disculpe también a Ana Ruiz. Como habéis visto, nos falta una ponente, ha sufrido una indisposición y no ha podido estar con nosotros. Hubiera sido muy interesante también su aportación, porque es gerente de Adelpa y conoce muy bien toda esta problemática. Pero en todo caso, yo lo que quería, y ahora ya de una forma muy breve, dar paso al público y en todo caso quedarme con tres conceptos que me parecen importantes cuando hablamos de esta cosa tan compleja que es la legislación, ¿no? Yo creo que hay un elemento que es fundamental, que sería la equidad. Es decir, debemos tener marcos legislativos que garanticen la equidad de los ciudadanos, los del mundo rural con los del mundo urbano, es decir, que garanticen sus oportunidades, su derecho a la cultura, a la formación, etcétera. Debemos tener unos marcos legislativos que generen, como decía Tony, incentivos desde el punto de vista de generar economías locales que sean capaces de retener esa población y que, por tanto, nos permitan desarrollar proyectos vitales en los municipios para aquellos jóvenes que quieran quedarse en estos territorios. Y por último, algo que hemos dicho aquí que me parece muy importante, ¿no? Dentro de la lógica territorial que tiene nuestro país, que cada una de las administraciones asuma la responsabilidad que le toca en esta materia y, como también se ha dicho, que el mundo rural sea protagonista a la hora de construir estos marcos normativos. En la jerga europea le dicen la alerta temprana, ¿no? Claro que sí. Los municipios y el mundo rural debemos ser capaces de organizarnos, de estar pendientes de aquello que ocurre en los ámbitos legislativos y participar de una forma activa en definir y en trazar este futuro. Por tanto, ahora sí, damos paso a vuestras preguntas para la mesa y, por tanto, con esto iremos ya cerrando el debate. Sí, ahí hay una mano levantada. Gracias. En un encuentro que tuvo el presidente de mi comunidad con los ayuntamientos pequeños, ¿no?, nos preguntó, al principio de esta legislatura, nos preguntó que nos planeáramos o pensáramos un proyecto estrella para estos 4 años de legislación, ¿no? Mis compañeros alcaldes de mi comunidad pues pedían con mucha razón y buen criterio piscinas, frontones,
alumbrado público, modernidad, etcétera, etcétera. Y yo le pedí la posibilidad de los tomates, de las conservas, de los derivados artesanales que se producen en mi pueblo, lo pudiéramos vender en los mercados de proximidad, en los mercados comarcales, en el mercado de abastos de la capital, de Logroño. No era dinero lo que le pedía. Y respondió: lo tuyo es lo más difícil, es absolutamente imposible. Era el aspecto a que se refería Judith, gracias a lo que decía Judith. Hombre, con la misma legislación europea en Francia, hemos visto hace poco un reportaje que en el sur de Francia los productores iban a un mercado X días a la semana y vendían sus productos directamente al consumidor. Y en mi tierra, en mi país, en mi región, tenemos que venderlo, si acaso, o regalarlo, nuestros ricos tomates que producimos en nuestras huertas, mientras que estamos inventando huertos de ocio en las ciudades. Y estamos dejando que los huertos naturales de nuestros territorios pues los tengamos que o vender a escondidas o regalarlos. Gracias, Judith, por referirte a este aspecto. Es muy importante, el legislativo. Gracias a la mesa. Gracias. Sí, aquí delante y luego atrás. Buenas tardes. Gracias a la mesa y gracias a la organización por este congreso, que yo creo que puede ayudar a algo de lo que se ha dicho esta mañana. Si al final en el medio urbano, que son la mayoría, no entienden que el problema es grave, no vamos a ir a ningún sitio y se va a quedar en una pataleta. Pero yo creo que parece que esto está empezando a sonar, y es una cosa que hace unos años solo sonaba en las comunidades que tenemos posiblemente más este problema, pero ahora ya empieza a sonar más a nivel nacional. Me ha preocupado que esta mañana la comisionada nos hubiese leído las cosas de la FEM. Bueno, lo dejo ahí. Entonces, yo creo que esto del proceso legislativo, como bien han dicho ahí, es necesario, pero es muy complejo porque las comunidades autónomas tienen mucha competencia y el Estado tiene mucha otra. Yo creo que ahí va a hacer falta mucha generosidad por parte de ambas administraciones en intentar ponerse de acuerdo. Es decir, no podemos no quedarnos con una normativa, yo creo, muy importante, porque empecemos a pegarnos que si esta es mi competencia, que si esta es la otra. Ayer por ahí se comentaba que cuando se hizo la ley del 2007 hubo alguna comunidad autónoma que la votó en contra, no porque no estuviese de acuerdo con la ley, que les parecía bien, sino porque invadía alguna competencia. Yo creo que eso no es constructivo y la situación es lo suficientemente grave como para avanzar en esto. A mí me parece muy bien la filosofía que tiene la Unión Europea, que yo creo que no la seguimos, de la atribución de competencias. Es decir, que sea una cosa flexible y que las competencias sean en el ámbito más cercano al ciudadano y solo vayan yendo hacia arriba si hacerlas en un ámbito más grande es beneficioso, si no, que se quede abajo. Con lo cual, yo entiendo que en este país posiblemente sí que necesite una reordenación competencial y vamos a empezar por el ámbito local, lo que no sea eficiente allí lo podemos pasar y así, ¿no? Pero haría falta generosidad porque tenemos casi un corralito competencial. No me toque el corral, y esto en los propios departamentos de los diferentes gobiernos también pasa. No me toque esto que es de sanidad porque yo soy y esto es un problema evidentemente muy transversal y yo, pues bueno, solo me quería quedar en esa reflexión. Gracias. Había otra palabra, exacto, y otra al fondo. Hola, buenas tardes. Gracias por darnos la palabra al público, en primer lugar. Y quería comentar tres aspectos. El primero, una pregunta referente al marco legal que se aprobó en el Gobierno de España con respecto a la Ley de Desarrollo Rural, si la mesa cree que es una ley que se puede llegar a implantar o realmente esa ley que se aprobó pues, no ha resultado positiva y puede que no sirviera o no sirva para nada en estos momentos. El segundo comentario que quería hacer es con la ley de venta directa que nuestro compañero de La Rioja ha comentado aquí en Aragón. Yo soy el coordinador de la ponencia de la ley
y la verdad que ha costado mucho sacarla adelante, pero creo que es muy necesaria para los, como se ha dicho, para el mundo rural, para los agricultores y ganaderos, y que puede ser una buena, yo creo que experiencia para poder llevar a práctica a otras comunidades autónomas, como puede ser el caso de La Rioja, que nosotros que vivimos muy cerca de Francia, vivimos a 30 kilómetros de Francia, vemos lo que allí pueden hacer, y cuando se pasa la frontera al lado español, pues vemos que aquí los productores de productos agrícolas y ganaderos no pueden llegar a hacer. Y por último, quería destacar las jornadas, porque yo creo que han sido unas jornadas muy interesantes, aunque siempre ponemos cosas negativas encima de la mesa. Por ejemplo, en nuestra zona, en la comarca del Sobrarbe, cuya representante iba a estar en la mesa también con vosotros, que no podía estar, que es también la gerente de Adelpa. Se están implantando, yo creo que experiencias muy buenas, como es, por ejemplo, el caso de Zona Cero, que es una gestión de los caminos tradicionales que unían los antiguos pueblos, algunos de ellos ya deshabitados, y que con la limpieza de los mismos hemos conseguido valorar esos caminos y que muchos turistas de todo el mundo visiten nuestra zona por ser un lugar especial para la práctica de bicicleta de montaña, y en el año 2015 fue declarado el mejor espacio mundial para la bicicleta de montaña dentro de las Enduro World Series, que es una de las pruebas que se hacen de bicicleta de montaña. Gracias. Bien, gracias. Una última pregunta al fondo. Hola, pues buenas tardes. Soy presidente de una cooperativa del Pirineo, la Santa Orosia, Jacetania Alto Gállego. Llevo 7 años en el Consejo Rector, que ha pasado por muchas dificultades económicas, y en este momento hemos encontrado una posible solución genuinamente mercantil. Bien, lo que quiero exponer aquí es que las cuestiones de tipo normativo, aun dentro de la comunidad autónoma aragonesa, son de una complejidad tal que resulta muy difícil. Podría poner un tsunami de ejemplos. En estos 8 años los he podido acumular. Una caída en picado de la ganadería extensiva. Primer recuento, yo era consejero. 116.000, hablo Jacetania Alto Gállego, la empresa agrícola más representativa. 116.000 ovejas de los socios, había algunas fuera. En este momento, la mitad. Ha habido intentos de poner ganadería, claro, ahora el umbral de rentabilidad en materia económica hace que las cosas tienen que ser grandes. En Verdún, no. En Jaca, no. En la extensiva, 1000 dificultades. Y en esas estamos. Es decir, se sigue con un tipo de explotación agropecuaria genuinamente de cereales, de secano húmedo con rendimientos medianos, a veces altos, y de ahí no pasamos. Yo la consideración que quiero hacer es que a ver si entre todos se puede solucionar este tema. Ninguna de las personas que están ahí, como le dije una vez al secretario general de un partido de ámbito nacional, no puede tomar un cortado en la zona Alto Gállego Jacetania con leche de ahí. Yo ordeñé muchas vacas de crío, como en las películas. Estudiaba y con la mochila en esto. Esta es la realidad. Y desde luego los elementos normativos tenemos que estar contratando constantemente asesoría legal. Estamos siempre en incertidumbre, se nos remite a jurisprudencia, se nos remite a doctrina jurídica. Esto es de miedo. El caso es que la ganadería siempre decimos que, y más con el fuego de Portugal. Yo he hecho fuego de crío. Me he criado ahí, soy muy indígena. O aborigen, o como se quiera decir. Y en este momento, pues ese abigarramiento normativista nos lleva a un desconcierto absoluto, aparte de un malestar generalizado en todos los pueblos. Y en los pueblos también estamos personas que hemos hecho la agricultura tradicional y también sabemos leer y escribir. Queda perfectamente claro y te agradecemos la aportación porque es muy ilustrativa. Os voy a pedir brevedad porque, en fin, ya llevamos muchas horas aquí y por tanto se nos está agotando el tiempo. Había otra mano levantada aquí, así al fondo de la sala había pedido, insisto en la brevedad, por favor. Solamente apuntar, mañana lo repetiré. Los maestros y los asistentes médicos visitan a pie todas las áreas rurales. De alguna manera, si se les pide que vuelquen en una base de datos común, no sé cómo lo están haciendo en Valencia,
Yo lo he visto de cara a toda esta avalancha de legalidad en la zona de educación, que es lo que conozco, y lo que estamos haciendo estos funcionarios es adaptar a pie de niño un montón de, quiero decir, todos estos casos puestos en el ámbito humano. Es decir, ¿cómo le saco yo una efectividad a toda esta montaña de palabras? Ninguna emoción, ninguna otra narración. Estáis hablando con unas palabras muy bonitas, pero yo en el año 83 estaba en Madrid, en el 2014, en toda la prensa saca un éxito rotundo del Congreso contra la Despoblación. Bueno, ha ido mejorando, pero quiero decir que el pie de calle, en los ayuntamientos habrá gente que se visite al pie. Tiene que ser que vayan allí a hacer la foto y hablen con cada persona que está, esto que os ha contado cada uno. O sea, tenéis que hacer una red, no sé, ¿cómo lo hacen en Valencia, Antoni? Si no sé si tienes... ¿Es una nube en Google o qué hacéis? Gracias. Tendremos oportunidad de hacer una respuesta luego toda la mesa a las preguntas que se han planteado. Nos falta una última pregunta aquí. Buenas tardes. Como ya llevamos todo el día, casi ya nos conocemos y todos. El tema de la ley de venta directa, que se ha hecho referencia a algunos, a veces no está el problema en las administraciones. Yo me doy cuenta que hemos participado con los grupos parlamentarios, ha habido mucha participación en esta de Aragón y la oposición nos la encontramos en la ley de artesanía alimentaria, en los ya establecidos, en los que tienen un registro sanitario, que claro, ellos sus instalaciones cumplen el registro sanitario. Hay que entender que son pequeñas cantidades, hay que entender que esa flexibilidad que nos dejan las directivas europeas en el paquete sanitario, en algunos alimentos, en algunos sectores, es estimular a que gente se atreva a hacer algo más. Si luego esta gente con pequeñas cantidades, con pequeñas distancias, el proyecto, su idea funciona, ya crecerá y se hará el registro sanitario. Que a veces, quiero decir, que a lo mejor la oposición nos la encontramos los que ya de anteriormente se han establecido, ¿vale? Y yo creo que sí, el Congreso es muy interesante. Supongo que en el primero, pues algunas ideas serían, ¿no? A mí me gustaría que en este segundo Congreso Nacional de Despoblación de Huesca se aprobó algunas medidas que, por ejemplo, el tema de los impuestos. Los impuestos que tienen competencia pues, estatales, autonómicas, como decís, o locales, pueden hacer legislación por hacer deducciones para arraigar la gente que reside en los pueblos. Tanto el IBI que a todos, supongo que hay muchos alcaldes y concejales, ha supuesto una subida espectacular por la ponencia de valores o lo que sea. Yo no soy legislador y tampoco me lo sé muy bien, pero sé que hay posibilidades en la ley, creo que hay posibilidades en la ley para que los ayuntamientos tengan bonificaciones por el alto coste que tiene ese impuesto. Y yo propongo que tengan esas bonificaciones a los residentes, a los que están en el pueblo, ¿no? Lo mismo con con el impuesto de sucesiones, que tanto se habla. Pero es decir, no lo mismo propietarios... Vas acabando, por favor, porque tenemos que dar a la mesa y propietarios de tierra que agricultores donde ya tienen descuentos y bonificaciones, ¿vale? Quiero decir, que se favorezca en aquellos residentes y que tengan el trabajo que tengan en los pueblos. Muy bien, creo que queda perfectamente claro las últimas intervenciones, que además han ido en la misma línea. Yo ahora pediría rápidamente a la mesa que hagáis un titular, ya veis que nos queda muy poco tiempo, pero yo creo que ha habido reflexiones muy interesantes y que vale la pena un titular breve por parte de cada uno de vosotros para cerrar esta sesión. Bueno, yo creo que en esta mesa hay una enorme emoción porque aquí mayoritariamente estamos personas, hombres y mujeres, que tenemos una enorme pasión por el mundo local, que lo conocemos profundamente, que lo vivimos, que somos muy conscientes de las dificultades, particularmente de lo que ocurre en el mundo rural, con todas las dificultades añadidas y una gravísima preocupación frente a la despoblación. Tanto es así que ha sido el mundo local el que ha sacado del cajón de los sueños esta gran problemática
y ha puesto ante la Unión Europea, que se está haciendo ante el Gobierno de España y ante los gobiernos de las comunidades autónomas, este gran problema, y además lo ha hecho con medidas concretas y con propuestas concretas. Es cierto que yo creo que una acción que tenemos que tomar es, si la Ley de Desarrollo Sostenible sigue siendo el marco de esa normativa armonizada que necesitamos a nivel del Estado, yo creo que fue una gran ley que se hizo con un enorme debate, que tenía muchísima lírica también esa ley, porque hablaba de todo lo que el mundo rural le aportaba al conjunto del Estado y al conjunto de la población también, de la urbana, que tenía medidas muy concretas, pero que no se implementaron, ¿no? Llegó un nuevo gobierno, y yo lo digo así con toda claridad, es una de mis características, yo soy muy clara cuando hablo, no se implementó la ley y no se le pusieron recursos. Por lo tanto, han pasado 10 años y seguramente habrá que implementar otras cuestiones. Solamente decir una cosa, porque yo voy a poner en valor a los alcaldes y alcaldesas, porque soy una apasionada del mundo local. No hay nadie en este país, nadie más que los alcaldes y alcaldesas que se pateen el territorio y que conozcan cada esquina y cada problema del territorio, porque eso es ser un político local, patear el territorio. Simplemente es una cuestión de chauvinismo propio de los del mundo local. Muchísimas gracias, Carmela. Tony, Sí, con brevedad, por muy, favor. muy rápidamente, lo ruego. yo creo que hay que pasar de las palabras a los hechos, hay que hacer las cosas diseñando estrategias y sobre todo elaborando lo que son programas de acción que lleguen realmente al territorio. Nosotros estamos trabajando en esta agenda, una agenda que está siendo compartida por la totalidad de los alcaldes y concejales afectados por el problema. Infinidad de cosas que nos trasladan que hay que trabajar y que hay que trabajarlas en serio, y siempre dentro de las competencias que las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Valenciana, tienen. Desgraciadamente nos gustaría que hubiera una estrategia más global que nos pudiera dar un cierto paraguas de actuación, pero en todo caso hay que ponerse en marcha y no podemos esperar a que las cosas vengan de arriba, sino que hay que trabajarlas al pie de calle. Muy bien, gracias, Tony. Judith. Gracias. Y ya para terminar, muy breve, la cohesión social y territorial, la igualdad, la equidad, no llega y no alcanza si no estamos los gobiernos locales. Hace unos meses en el Congreso de Montánchez pedíamos una estrategia nacional, tenemos una estrategia nacional contra la despoblación. Hemos llegado a la estrategia nacional, nos vamos a quedar en la estrategia nacional. Hemos llegado a ella para quedarnos. Lograr la gobernanza horizontal que necesita la nueva estrategia 2020-2030 que decía Manuela, y decirles al resto de las administraciones que ya somos mayores de edad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un titular muy breve para concluir esta jornada de hoy, intensa, yo creo que muy positiva, y sobre todo un mensaje de optimismo. Yo creo que efectivamente tenemos un inmenso trabajo por hacer, pero yo creo que el mensaje que debemos retener es que nos hemos puesto a ello. Yo creo que el trabajo que ha hecho la FEM en su comisión de despoblación, lo que ha pasado hoy aquí, lo que pasó en Monsánchez hace unos meses, que ahora hacía mención Judith, es un signo inequívoco de que estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad, que la hemos asumido y que vamos a trabajar para combatir la despoblación, favorecer el arraigo y darle a la gente del mundo rural el trato que se merece como ciudadanos de primera que son, y decirles a las instituciones que el mundo rural está en pie pidiendo dignidad, pidiendo trabajo y pidiendo que no se le olvide, porque tiene muchas cosas que ofrecer a la sociedad del siglo XXI. Gracias.